Hola a todos, les habla Gonzalo Fernández Vaca y este es el canal Lorolog. Estamos en TikTok y en YouTube. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido la vida de Alex Zanardi, fallecido coincidentemente el 1 de mayo, hace pocos días de este año. Y digo coincidentemente porque hace 32 años, otro 1 de mayo, falleció en Imola, en el Gran Premio de San Marino, Ayrton Senna, leyenda de la Fórmula 1. Alex Zanardi tenía como ídolo a Ayrton Senna, que era casi su contemporáneo. Alex Zanardi, que fue un piloto de Fórmula 1 no muy exitoso, pero que ha entrado en la leyenda tras el momento más dramático, o uno de los dos momentos más dramáticos de su vida, que fue el terrible accidente que tuvo en la pista de Letzigrund en Alemania, donde tuvieron que apuntarle sus dos piernas. Pero vamos por orden. Alex Zanardi nació el 23 de octubre de 1966 en Bolonia, o cerca de Bolonia. Tenía como papá un gasfitero, y su vida fue marcada desde el principio tras la muerte, cuando él tenía 13 años, de su hermana mayor Cristina en 1979 por un accidente de tránsito. Él ya tenía mucha afición por la velocidad. Sus papás, sobre todo su madre, estaban contrarios en esa afición justamente por lo que le había pasado a su hermana, pero fue tal su insistencia que al final su padre cedió y parte de sus ahorros se lo gastó en comprarle su primer kart, eh, a, a Alex, cuando tenía 14 años, o sea, un año después prácticamente del fallecimiento de su hermana. Mostró condiciones a tal punto que ganó premios y todo, a tal punto que unos años después ya estaba debutando en Fórmula 3, luego en la Fórmula 3000 y luego ya en la Fórmula 1 con la Footwork Arrows, donde vieron sus condiciones y estuvo en esos años entre la Jordan, la Lotus. Tuvo también un accidente en ese entonces que lo paró casi un año. Tras no haber tenido mucho éxito, fue a la Fórmula Kart, donde estuvo entre 1996 y 1998. Luego tuvo gran éxito ahí, a tal punto que la Williams lo llamó y estuvo en la Williams por un año. Sin embargo, al final de esa temporada, regresó al kart, y ese regreso al kart marcó lo que fue su gran tragedia, que se convirtió después gracias a él, a su voluntad, en leyenda. Justamente de eso estoy contando. El 15 de septiembre de 2001, fíjense, 4 días después del 11 de septiembre, perdió el control a la salida del pit por un cambio de llantas, perdió el control del auto, dio media vuelta, un corredor que iba atrás lo esquivó, pero otro que venía atrás, él estaba prácticamente vagando por la pista en horizontal. Alex Taliani, un piloto canadiense, lo empotró de frente cuando estaba en horizontal. O sea, vean las imágenes del accidente, yo ni me he atrevido a verlo recientemente, es realmente terrificante. Tuvo un accidente tal que el auto quedó en tal prácticamente cortado en dos. Increíblemente no falleció en instante Alex Zanardi. Sin embargo, perdió 3/4 de su sangre, de su cuerpo. Prácticamente quedó 1 litro de los 5 que tiene cada uno de nosotros, que ya prácticamente son 1 litro de sangre, y para salvarle la vida tuvieron que apuntarle sus dos piernas. Eh, en 2003 regresa con las dos prótesis a correr, y será por distintas circunstancias, en fin, eso no lo sabremos, o por lo menos yo no lo sé. Eh, Se cansa un poco de la rutina, tal vez lo miraban mal porque si bien todos estaban solidarios con él, pero un tipo con dos prótesis no puede rendir lo mismo y de repente algunos malhumores habrá despertado, qué sé yo. La cosa es que le entra la afición por la handbike, estas bicicletas, ¿no? Donde tú pedaleas con la mano, y ahí se entra una segunda vida, ¿no? Porque se convierte en un deportista paralímpico en plena regla, gana mundiales, gana
Olimpiadas, 4 medallas de oro, gana entre el 2012 y el 2016, se convierte en una leyenda del deporte, a tal punto que tiene premios, en fin, consideraciones, y se convierte realmente en un emblema del deporte paralímpico, porque era un ex corredor de Fórmula 1 que va a correr en el deporte paralímpico con gran éxito, muy popular, sobre todo en Italia, que es casi considerado un héroe nacional. Y bueno, termina siendo realmente un gran deportista. Sin embargo, en el 2020, justamente, ¿no? Estos años realmente donde suceden grandes tragedias de la humanidad, en el 2020, en plena pandemia, el 19 de junio de 2020, estaba corriendo con otros deportistas paralímpicos en una especie de posta de handbike para fines benéficos. Pierde el control de bicicleta, se va al otro carril de la carretera y es empotrado directamente por un camión. Otra vez, milagrosamente no muere, pero queda en condiciones nefastas, porque está involucrado su cerebro. Pasa años no en una clínica, pero en un sitio donde puede descansar, tiene momentos de lucidez, pero después de prácticamente casi 6 años, el 1 de mayo de este año fallece, dejando obviamente en luto el país, que Italia lo considera un héroe por cómo reaccionó, por la voluntad que tenía, nunca perdió el buen humor, se hablan de cosas espectaculares de sus, de sus, del mensaje que daba, inclusive Alex Taliani, que chocó con él involuntariamente, que estaba destrozado anímicamente por lo que había sucedido. Alex Zanardi fue donde él, lo consoló, le dijo que no, no tenía nada que ver, que fue cosas que suceden, y prácticamente lo tranquilizó. El mismo Alex Taliani habla de ese momento tan emocionante con el piloto italiano. Realmente una gran persona, un gran tipo, y que tuvo 2 tragedias terribles que le cambiaron por completo la vida. Uno que tal vez lo motivó a hacer cosas positivas y que es símbolo de lo que uno puede, de la resiliencia que uno puede tener ante tremendas adversidades, y el otro que prácticamente ya no pudo sortearlo, aunque tuvo otros 6 años prácticamente en descanso por las secuelas que tuvo ese terrible segundo accidente. Grandes circunstancias, grandes tragedias que tuvo, mala suerte desde el principio, la muerte de su hermana, en fin, grandes tragedias, pero sin embargo restó siendo una gran persona y es una lección para todo el mundo, y que acá lo describo para ilustrar quién era efectivamente Alex Zanardi y lo que ha provocado en Italia su tragedia, y no solo en Italia, sino en todo el mundo automovilístico y el movimiento paralímpico, cómo ha sido afectado por esta muerte. Tenía 59 años, iba a cumplir 60 este año. Yo tengo 58 años y voy a cumplir 59 este año, en mi coetáneo. Y también a mí me ha afectado, obviamente, por toda la tragedia que ha tenido que vivir este pobre. Está, no pobre, sino pobre por lo que le ha pasado, pero de gran espíritu, una gran persona, un héroe para todo el mundo. Suscríbanse al canal, vayan al Patreon, que tenemos contenido exclusivo, y denle like, que es tan importante para que sigamos con estos programas. Hasta la próxima.